Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre todo lo que necesitas saber acerca del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Empecemos. Empezando por el origen del comité, tenemos que para el año 1984, a través del decreto 614, por el cual se determinaban las bases para la organización de la salud ocupacional en el país, en el artículo 25 se decía que en todas las empresas e instituciones públicas y privadas se constituiría un comité de medicina, higiene y seguridad industrial integrado por igual número de representantes tanto de los patronos como de los trabajadores, cuya organización y funcionamiento se regiría por la reglamentación especial que expidieran conjuntamente para aquel entonces los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, en relación al nombre del comité, vemos que al inicio de la línea de tiempo fue llamado Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Ahora, en el mismo decreto, en su artículo 26, se establecían las primeras funciones del comité, dentro de las cuales se encontraban participar en las actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene y seguridad industrial, vigilar el cumplimiento de los programas de salud ocupacional, informar sobre las deficiencias de los programas de salud ocupacional, y recibir las copias de las conclusiones sobre las inspecciones e investigaciones que realizaron las autoridades de salud ocupacional en los sitios de trabajo. Más adelante, en el año 1986, la resolución 2013 reglamenta la organización y el funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. En el artículo 1 nos dice que todas las empresas, instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar dicho comité, y sobre su conformación se nos habla en el artículo 2, donde se dice que estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes, así: empresas de 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes; empresas de 50 a 499 trabajadores, dos representantes; empresas de 500 a 999, tres representantes; y empresas de 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. Y en relación a esto, se debe convocar de manera pública al interior de la organización, tener un registro del personal inscrito y formalizar la conformación del comité a través de un acta, teniendo en cuenta que el modo de verificación, por ejemplo, de los estándares mínimos, es mediante este documento. Y aquí te muestro estos modelos que te pueden servir de guía. En cuanto a la elección de los representantes, tenemos que el empleador nombrará directamente sus representantes al comité y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. Los miembros del comité serán elegidos por un año, al cabo del cual podrán ser reelegidos. Y el empleador designará anualmente al presidente del comité y el comité en pleno elegirá al secretario de entre la totalidad de sus miembros. Con respecto a las reuniones, tenemos que se realizarán por lo menos una vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo, y que en caso de accidente grave o riesgo inminente se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo, dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. Y el quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados 30 minutos de la hora señalada para empezar la reunión del comité, sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena validez. En el artículo 11 se determinan las funciones del comité, y estas son: proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares de trabajo; participar en las actividades de capacitación dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo; colaborar con las entidades gubernamentales en las actividades que estos adelanten en la empresa; colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral y proponer medidas correctivas a las que haya lugar para evitar su ocurrencia; visitar e inspeccionar lugares, ambientes de trabajo y operaciones realizadas por los trabajadores e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control;
estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, coordinar entre el empleador y los trabajadores, solicitar informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales, elegir al secretario del comité y por último mantener archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen. Ahora pasemos a las funciones del presidente. Estas son: presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz, determinar el lugar o sitio de las reuniones, preparar los temas que van a tratarse en cada reunión, tramitar las recomendaciones aprobadas en el seno del comité y coordinar lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. Funciones del secretario: verificar la asistencia a las reuniones programadas, elaborar el acta de cada reunión y llevar a cabo el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que requieran el empleador y sus trabajadores. Pasamos a las obligaciones del empleador. Estas son: propiciar la elección de los representantes de los trabajadores garantizando la libertad y la oportunidad de las votaciones, designar sus representantes al comité, designar al presidente del comité, proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité y estudiar las recomendaciones del comité y determinar la adopción de las medidas. Y tenemos las obligaciones del trabajador, que son: elegir sus representantes al comité, informar al comité de las situaciones de riesgo que se presentan y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento, así como cumplir las normas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el empleador. Volviendo con la línea de tiempo sobre el nombre del comité, teníamos que hasta el momento era llamado Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Sin embargo, a partir del año 1994, con la emisión del decreto 1295, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en el artículo 63 se indica que el Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de las empresas se denominará Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO y seguirá rigiéndose por la Resolución 2013 del 86. Ahora, en el artículo 35 nos dice que los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones de los comités de salud ocupacional y ese vigía es el rol que existe en las empresas de menos de 10 trabajadores. Este decreto también establece que se van a aumentar a 2 años el periodo de los miembros del comité y que el empleador se obligará a proporcionar cuando menos 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité. Ahora, en el año 2004, la Comunidad Andina de Naciones, mediante la decisión 584, establece los comités de seguridad y salud en el trabajo para todos los países miembros, y es en esta regulación que se encuentra la primera definición de lo que en Colombia se conocía como COPASO, y dice que es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Profundizando un poco, bipartito quiere decir que está compuesto de dos partes, es decir, compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores, y paritario se refiere a que el número de representantes de los trabajadores y del empleador será el mismo en el comité y tendrán los mismos derechos. Completando la línea de tiempo para el nombre del comité, en el año 2012 aparece la Ley 1562, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales, donde se determina que a partir del momento salud ocupacional se entenderá como seguridad y salud en el trabajo, por lo cual el nombre del comité queda como lo conocemos hoy día: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS. Posteriormente, con la Resolución 1111 del 2017 sobre estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el estándar 2.6 sobre rendición de cuentas, se dice que se deben solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual al interior de la empresa, solicitar los mecanismos de rendición de cuentas que se hayan definido y verificar que se haga y se cumpla con los criterios del requisito, y que la rendición de cuentas debe incluir
todos los niveles de la empresa, ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la seguridad y salud en el trabajo. Y por supuesto, aquí entraría la rendición de cuentas del COPAST. Bien, esta resolución es derogada más adelante por la resolución 312 del 2019. No obstante, se tienen en cuenta los mismos criterios para la rendición de cuentas. Surge la duda, ¿qué se debe tener en cuenta en la rendición de cuentas de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo? Pues podemos incluir los siguientes aspectos. Conformación del comité, por ejemplo, fecha de conformación del comité, mecanismo de las votaciones y los integrantes. Reuniones del comité, fechas de las reuniones y temáticas que se trataron. Cumplimiento del plan de trabajo establecido. Capacitaciones recibidas, por ejemplo, las fechas y las temáticas. Participación en las investigaciones de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Inspecciones realizadas por parte del comité, hallazgos y sus recomendaciones. Gestión de sugerencias recibidas de los trabajadores. Actividades que quedaron pendientes del plan de trabajo anual. Y por último, pudieran ser los indicadores con sus respectivos análisis. A continuación vamos a responder las preguntas más frecuentes con respecto al COPAS. La primera de ellas, ¿se pueden reelegir los miembros del comité? Y la respuesta es sí. Recordemos que en la resolución 2013 de 1986, en el artículo 6 dice que los miembros del comité serán elegidos por un año, al cabo del cual podrán ser reelegidos. Y aunque el periodo de elección de los miembros del comité fue modificado por el artículo 63 del decreto 1295 del 94, la posibilidad de reelección no ha sido modificada, es decir, los miembros del comité pueden ser reelegidos para un siguiente periodo. La segunda pregunta es, ¿se puede prorrogar la vigencia del comité? Y la respuesta es no. Bajo ningún aspecto debe sustituirse el proceso de elección de los nuevos miembros con actos administrativos de prórroga o ratificación de los actuales miembros, toda vez que ello contraviene el espíritu de la norma, que busca la participación de los trabajadores a través de la elección libre y espontánea de sus integrantes. Tercera posible pregunta, ¿se deben elegir suplentes? Y la respuesta es sí. En la resolución 2013 de 1986, en su artículo 2, tenemos que cada comité estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. A las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité. Cuarta pregunta, ¿se debe conformar un comité en cada sucursal de la empresa? Y aquí la respuesta es no. En la resolución 2013 del 86, en el artículo 4, se establece que la empresa que posea más de 2 establecimientos de trabajo podrá, mas no dice que deba, podrá conformar varios comités paritarios de salud ocupacional, uno por cada establecimiento, teniendo en cuenta su organización interna. Quinta pregunta, ¿un contratista puede ser miembro del comité? Y aquí tenemos dos respuestas. La primera, sí, como representante del empleador, teniendo en cuenta que el comité está conformado por representantes de los trabajadores y del empleador. Los representantes del empleador son designados directamente por este y no existe normatividad que explícitamente determine que no podría ser asignado un contratista como representante del empleador al comité. Sin embargo, los representantes de los trabajadores deben ser elegidos por estos y las personas que se postulen deben tener un contrato laboral con la empresa. Así lo expresa el concepto del Ministerio de Protección Social del 2011, que en su página 3 dice, abro comillas, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 2013 del 86 y lo estipulado en el artículo 2 del decreto 2800 del 2003, los trabajadores independientes o contratistas no pueden votar ni ser elegidos para conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Recuerda, las administradoras de riesgos laborales, dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad, deben capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al vigía en los aspectos relativos al sistema de gestión.
y los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al COPAS o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal y nos vemos a la próxima.